Gracias, compañeras. Es el turno ahora de uno de los patrocinadores Platinum de este congreso, sin los cuales, como subrayábamos ayer, no sería posible esta cita. Con su estrategia Positive Motion, Cepsa está soñando para Andalucía con una revolución industrial en la que los propios ciudadanos son protagonistas, son motores del cambio. Nuestra comunidad es desde hace más de medio siglo la columna vertebral de Cepsa, con sus parques energéticos, como bien saben, en las provincias de Huelva y de Cádiz. Hablemos, pues, del futuro y del desarrollo de proyectos en Huelva y en Algeciras de Cepsa. En las labores de moderador de esta mesa de nivel está don Eugenio Trillo León, vicepresidente del Clúster Andaluz de Hidrógeno Verde. Bienvenido. Y de su mano, el coloquio con don Carlos Barrasa Ruiz, director de Energías Limpias de Cepsa, don Gerardo Landaluce Calleja, presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, y don Alberto Santana Martínez, que es presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. Gracias por prestigiarnos con su presencia y todo suyo. Muchas gracias. Bueno, veo la sala. Se nota que muchos de vosotros estuvisteis ayer en la cena de gala, es temprano, pero bueno, vamos a dar comienzo a una mesa muy interesante sobre el Valle Andaluz del Hidrógeno y vamos a empezar un poco introduciendo el tema del valle, ¿vale? Bueno, Cepsa es una empresa que empezó en la zona del archipiélago, siempre ha estado conectada al mar y ahora, pues, bueno, estamos hablando del valle y para hablar del valle nos hemos traído a las dos autoridades portuarias que van a ser las más, vamos a decir, representativas y en el corto plazo las que más nos van a ayudar a desarrollar ese valle. Entonces, para ir bajándolo un poco a tierra y que todo el mundo vaya entendiendo qué va a significar esto del valle, ¿nos puedes hablar un poco de esas moléculas verdes, cuáles son, amoníaco, metanol, cómo contribuye el hidrógeno verde con ese, o mejor dicho, vamos a explicar todas esas moléculas verdes que hablaba tu CEO, Martín, y para que todos podamos hablar ya de moléculas verdes. Muy bien. Bueno, pues primero, buenos días. Gracias, Eugenio. Yo estaba en la cena de gala y terminaron bastante tarde, así que intentaremos mantener al auditorio despierto. Las moléculas verdes. ¿Por qué las moléculas verdes son importantes y cuál es el papel que juegan específicamente en el sector marítimo? El sector marítimo hoy utiliza, como todos sabemos, combustibles fósiles y es responsable de entre el 2 y 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero. A día de hoy no hay tecnología que permita electrificar el transporte marítimo de manera mayoritaria y, por lo tanto, tenemos que buscar una solución para este sector, junto con otros. Hay aplicaciones industriales térmicas, la aviación, lo que llamamos los sectores difíciles de descarbonizar que no pueden ser electrificados. Y ahí es donde las moléculas verdes, los combustibles renovables, juegan un papel muy importante, porque nos permiten reducir las emisiones de todo tipo, no solamente de efecto invernadero, a la vez que permiten utilizar muchas de las infraestructuras a las que estamos habituados. El hidrógeno y sus derivados, el amoníaco verde y el metanol, en sus versiones fósiles las movemos hoy en día. El sector marítimo mueve una cantidad importante de productos químicos para otras aplicaciones. Con lo cual, el coste social, si quieres, el coste de cambiar todo el sistema es muy inferior al que significaría tener que cambiar de tecnología o incluso electrificar esa movilidad. Entonces, ese es el papel que juegan. Hoy en día creo que se consumen unos 300 millones de toneladas de combustible aproximadamente. Y IRENA estima que a 2050 se necesitarán unas 200 millones de toneladas para descarbonizar el transporte. Con lo cual, imaginaos, eso es el consumo actual de todo el amoníaco que se produce hoy. Tenemos casi que duplicar el tamaño de la industria en los próximos 15 años
para ser capaces de llegar a ese horizonte de emisiones cero. Y para eso necesitamos, que es una de las razones por las que nosotros en el Valle Andaluz del hidrógeno verde pensamos que la escala es muy importante, es por lo que pensamos que estos proyectos se tienen que hacer a escala, porque necesitamos que los costes sean competitivos y queremos que la industria verdaderamente cambie y utilice este tipo de combustibles. Muchas gracias, Carlos. Me ha gustado mucho que has hablado de competitividad, es un tema de que tenemos que hablar mucho. A mí me vais a perdonar, estamos en Huelva, ¿vale? Pero yo soy especial, para el que no sepa lo que es un especial, es uno que ha nacido en Algeciras o que se ha criado en Algeciras. Entonces aquí tengo a nuestro presidente de la Autoridad Portuaria, entonces si me veis un poco sesgado, estáis en Huelva, ¿vale? O sea que, Alberto, tú me perdonas, ¿no? No, perdona. Bueno, a mí me gustaría saber, Carlos ha estado hablando de la molécula y ahora vamos a ver este papel tan importante y por eso estamos aquí, estáis sentados aquí con Cepsa, qué papel tienen los puertos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el puerto de Algeciras. ¿Qué papel juega el puerto de Algeciras en este valle? ¿Qué destacarías como importante en el puerto de Algeciras para esto? Bueno, en primer lugar, muy buenos días y dar las gracias por la invitación, que podamos estar aquí también participando en esta presentación conjunta y también especialmente en la ciudad de Huelva, en esta gran ciudad y especialmente en este auditorio, porque la última vez que estuvimos aquí fue para recoger un premio por el tema de la internacionalización, con lo cual estamos aquí encantados, doblemente encantados. Pues, como bien ha dicho Carlos, estamos en un momento, y yo creo que toda la audiencia comparte también esta visión, muy estratégico. Estamos, muchas veces la opinión pública no es consciente que estamos realmente liderando o empujando o promocionando una verdadera revolución, una auténtica revolución. Se habla en el ámbito portuario de los 4.0, del ámbito de la innovación, pero desde el punto de vista de transición energética realmente es una revolución. Y esta revolución, pues evidentemente hay que realizarla especialmente con proyectos líderes y también de una forma colaborativa. Es fundamental. Cuando hablamos de forma colaborativa hablamos del punto de vista tanto público-privado como incluso privado-privado. Y por tanto yo también destacaría esa magnitud y la importancia de tener también proyectos ambiciosos. Y para tener proyectos ambiciosos hay que sumar esfuerzos. Y por tanto el proyecto del Valle Andaluz del hidrógeno verde es un gran exponente de lo que debe ser un proyecto colaborativo, ambicioso, y donde realmente todos tenemos que encontrar nuestro espacio de colaboración. Nosotros como puerto, pues bueno, tenemos ahí una infraestructura potente dentro de las 5 primeras a nivel europeo, de los 1.200 puertos comerciales, y evidentemente tenemos también unos volúmenes importantes también de actividad, concentrando pues, mucha demanda de actividad, 20% del sistema portuario está en el puerto de Algeciras. Y luego también tenemos un entorno industrial también muy potente. En definitiva, ¿qué estoy diciendo con esto? Que tenemos una demanda y unas necesidades propias desde el punto de vista de facilitar la competitividad y la transición energética de nuestras propias industrias, del complejo industrial de la Bahía de Algeciras, pero también a su vez tenemos también la necesidad de seguir siendo competitivos desde el punto de vista de suministro de combustible de búnker a nivel del Mediterráneo. De hecho, el año pasado, pues, con prácticamente esos 4 millones de toneladas atendidas, pues, fuimos los líderes del Mediterráneo. Y para nosotros es fundamental, evidentemente, estar alineados con las estrategias de Cepsa, que realmente es un buque insignia, y seguir siendo competitivos precisamente para atender la demanda interna, la demanda de búnker y también las posibilidades que se nos ofrecen a través de la exportación. Y bueno, luego si queréis podemos hablar un poco más de esos corredores marítimos internacionales, pero yo creo que demanda interna, demanda externa es fundamental. Muchas gracias. Bueno, también diré que como mi mujer trabaja en Huelva, que tampoco es que sea un hater, ¿eh? Así que, bueno, Alberto, vamos contigo. El puerto de Huelva es un clúster energético. Entonces, explícanos qué pone el puerto a disposición de esas empresas que quieren venir a hacer proyectos de molécula verde desde Huelva. Bueno, también
con mis compañeros, daros los buenos días. Muchas gracias por esta invitación que se nos hace a participar en este congreso y, por supuesto, estoy aquí respetando, por supuesto, a Carlos con un maestro, ¿no? Un maestro como Gerardo, sí, además tiene una historia relacionada siempre con los puertos, con lo cual para mí fue un placer cuando me nombraron presidente del puerto de Huelva, primero charlar con Gerardo, porque la verdad que es una eminencia con respecto a los puertos y es una persona muy respetada en torno a todos los presidentes y todas las autoridades portuarias de España. Yo estoy también alineado con el proyecto de Valle del Hidrógeno Verde. Creo que sí es cierto que entre puertos hay mucha competencia, pero bueno, a nivel de presidente sobre todo entendemos que esto es un proyecto global donde la unión nos hace fuerte y en este proyecto estamos muy unidos, en este caso tanto el puerto de Algeciras como el puerto de Huelva. Evidentemente también tengo que hablar de mi puerto y mi puerto pues creo que es muy competitivo, como bien has dicho. En nuestro plan estratégico ya somos un puerto industrial, creo que de eso no hay duda, CEPSA lo puede también corroborar, pero también en nuestro plan estratégico nos tenemos marcado el ser un clúster energético y creo que no hay duda, y más viendo también cómo está el salón, que lo vamos a conseguir. Es muy importante ser un clúster energético porque tenemos que orientarnos a los nuevos combustibles limpios, a esa transición energética, evidentemente, que está ahí y no podemos perder ese tren. Y yo creo que el puerto de Huelva para eso es muy competitivo. Competitivo porque, por ejemplo, es el puerto más extenso de España, nos permite tener 1.700 hectáreas de suelo, con lo cual podemos concesionar suelo para proyectos de combustibles limpios. Otro de los factores muy importantes que tiene el puerto de Huelva pues es que es un puerto industrial, con lo que ello conlleva, ¿no? Sabemos hacer combustibles, tratar los combustibles y CEPSA pues, es uno de los protagonistas en nuestro puerto en esta materia. También la demanda en el puerto de Huelva está asegurada de hidrógeno. De todo el hidrógeno que actualmente se genera en España, 1/3 ya se consume en el puerto de Huelva, con lo cual las primeras plantas de hidrógeno verde que se generen en el puerto de Huelva, pues evidentemente esa energía la tienen, pues prácticamente la van a consumir en nuestro puerto. Pero son muchos más factores. El ahorro de costes. Huelva es la provincia con más horas de sol en España y en Europa, con lo cual sabemos todos que para el hidrógeno verde es necesario la electrólisis del agua y ahí es muy importante la fotovoltaica y creo que ahí también somos un puerto muy potente porque tenemos muchas horas de sol y por qué no decirlo, y eso sí afecta tanto al puerto de Algeciras como al nuestro. Europa obliga o nos está diciendo que quiere separarse cuanto más posible de Rusia, del tema energético, no ser tan dependientes de la parte este de Europa, con lo cual nos vamos al punto más extremo, ¿no? Como es el puerto de Algeciras y el puerto de Huelva. Con lo cual, estos son algunos de los puntos importantes que tiene el puerto de Huelva. Además, también conjuntamente creo que la Junta de Andalucía, con esa unidad aceleradora de partículas, de proyectos, está haciendo mucho para que todos estos proyectos se implanten en Andalucía. Y la simplificación administrativa. Los que somos empresarios, hemos sido empresarios en algún momento, sabemos que es fundamental, no tanto la bajada de impuestos, que también, pero sobre todo simplificación administrativa para que los proyectos salgan como deben de salir. Así que creo que son un poco los puntos que quería tratar, por lo menos para hablar un poquito del puerto de Huelva. Muchas gracias, Alberto. Bueno, vamos a seguir con CEPSA, ¿vale? Esta plenaria se llama Valle Andaluz del Hidrógeno. Entonces, la palabra valle ya nos va a ir hablando un poco de la magnitud y luego tenemos que hablar de por qué Andalucía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hablásemos de por qué Andalucía, pero también la dimensión concreta del valle. O sea, es un proyecto estamos hablando de gigavatios. No sé si alguno, yo soy muy técnico y yo soy de los que hace el calculito de la electrólisis. Es mucha electrólisis. Entonces, háblanos un poco de esa ambición, de ese proyecto tan grande y luego qué va a suponer para España y concretamente para Andalucía, por favor. Pues hace 2 años anunciamos una nueva estrategia para transformar a CEPSA en un líder en la transición energética. Y dentro de esa estrategia articulamos una serie de nuevos desarrollos
entre los que estaban pues, desarrollos renovables, biocombustibles y 2 gigavatios de hidrógeno. Me acuerdo cuando lo anunciamos, era marzo del 22, 2 gigavatios, si te acuerdas, tú que eres técnico, era la mitad del PNIEC, era el 50% del PNIEC. Y es 10 veces el tamaño del proyecto más grande que hay ahora mismo en Europa, que son 200 megavatios. Con lo cual, la gente nos miraba un poco como diciendo, bueno, pues buena declaración, pero esto es pues eso, un canto al aire. Sin embargo, cuando el conflicto de Ucrania surgió, para mí cambió completamente la credibilidad de este proyecto, porque de repente Europa entero empezó a mirar al hidrógeno como una forma no solamente de descarbonizar, sino también de adquirir independencia energética. No os tengo que recordar a ninguno los precios del gas, la escasez y toda la ansiedad que se generó, sobre todo en el norte de Europa, por este tema. Y ahí nuestros 2 gigavatios empezaron a parecer razonables, incluso escasos, ¿vale? No se lo voy a decir al equipo que le va a dar un ataque al corazón, pero en ese momento verdaderamente el proyecto cambió de perspectiva. ¿Por qué necesitamos o por qué pensamos que esa ambición es una ambición razonable y es la ambición necesaria? Pues Gerardo y Alberto lo han comentado. El hidrógeno tiene sentido en la medida que sea capaz de ayudarnos a descarbonizar sectores que no se pueden electrificar. Y esos sectores trabajan con márgenes muy estrechos y los utilizamos para todo. Las zapatillas que nos llegan a casa nos llegan de China. Las camisetas que compramos, la comida, hoy nos llega mayoritariamente por transporte marítimo. Y por lo tanto, es un sector que tenemos que asegurar que el green premium, el precio que pagamos por la alternativa verde, es razonable y lo pueden asumir todos los clientes, ¿no? Y para llegar a eso tienes que generar escala. Escala porque los electrolizadores se benefician de esa economía de escala, pero también todo el balance de planta está muy impactado por ello y, por lo tanto, para nosotros la escala es importante. Es importante también porque uno de los compromisos que asumimos en Positive Motion es generar valor en España. Y estos proyectos con esta escala nos permiten generar un efecto tractor no solamente de la cadena de valor del hidrógeno, sino, y yo soy un convencido de eso, cuando tienes energía sostenible, competitiva y disponible, a medio y largo plazo, España tiene que ser capaz de atraer industria, de localizar aquí industrias que son electrointensivas y que requieren esa energía. Y en ese sentido, los puertos juegan un papel fundamental, porque nos permiten, como has dicho, escalar estos proyectos ahora. Ayer Arturo comentó el Call for Interest de Nagas, en el que se ve pues datos que nosotros ya teníamos de Goldman Sachs, que dicen el consumo de hidrógeno en España hoy en día es una 10ª parte de lo que España puede producir, con lo cual ese excedente, hasta que España pueda conseguir ese incremento de demanda, podemos exportarlo. Y la demanda existe. No es una demanda todavía suficientemente material, pero existe. Existen sectores como el amoníaco, los fertilizantes, existen en el norte de Europa y están dispuestos a pagarla, con lo cual los corredores marítimos nos permiten fundamentalmente desarrollar estos proyectos a escala. No tenemos que empezar con pequeños pilotos, podemos hacer proyectos que posicionen a España, a Algeciras, a Huelva, dentro del mapa global. Muchas gracias, Carlos, porque además me permite perfectamente introducir la siguiente pregunta para Gerardo. Los corredores marítimos. ¿Cómo impactan los corredores marítimos en los puertos? ¿Se pueden abrir nuevas rutas? ¿Están alineados con los objetivos que ya perseguís en vuestras estrategias de puertos? Bueno, en primer lugar, lo que sí que hay que poner de manifiesto es que el que no esté alineado está fuera, por así decirlo, de la partida. Por tanto, para nosotros, como comentaba anteriormente, es vital, no solo desde el punto de vista de facilitadores de todo lo que es la transición, de todo lo que, como bien ha explicado muy bien Carlos, también esas nuevas perspectivas que se nos abren con todo lo que es el concepto de autonomía energética, especialmente a nivel de Andalucía y a nivel también de España, y por tanto ser un facilitador de todo lo que son estos proyectos es fundamental, pero sobre todo para nosotros es vital porque suministrar combustibles limpios es una necesidad. Y es más, tenemos que estar trabajando ya de una forma intensa
para poder ya dar respuesta a un corto plazo a los grandes operadores que vienen trabajando, en este caso, en nuestros puertos, especialmente en todo lo que es el entorno del Estrecho de Gibraltar. Por tanto, es fundamental y bueno, trabajamos desde el punto de vista de la visión de metanol, también del tema de amonia y también complementado también con otros combustibles que también son de transición y nos van a facilitar, por así decirlo, ese objetivo último que es la descarbonización del sector. Y también quiero aprovechar e insistir mucho también en la idea que ha comentado Carlos. No se puede demonizar al sector. El transporte marítimo, efectivamente, es el 80% de lo que son los intercambios comerciales a nivel mundial y desde el punto de vista de contaminación, pues prácticamente el 3%. Por tanto, es muy importante ser conscientes del impacto que tiene el transporte marítimo y en este caso todo lo que somos infraestructuras de apoyo, en este caso los puertos, pero tampoco sin perder de perspectiva que los puertos no somos el problema, sino evidentemente somos la solución, queremos ser la solución y estamos ahí desarrollando unas estrategias muy amplias, desde la electrificación de los muelles a la facilitación de proyectos líderes, como pueda ser el que hoy nos ocupa con el Valle Andaluz del hidrógeno. Y también, a su vez, también es fundamental, porque todo lo que es la conducción de hidroductos, el transporte terrestre, lleva su tiempo, lleva su tema del permitting. Y yo creo que, y lo comentábamos un poco hace escasos minutos, que la actividad no espera por nada ni por nadie. Por tanto, tenemos unas condiciones muy buenas. Yo creo que estamos todos muy bien alineados. La industria se está alineando muy bien. Este congreso es un magnífico ejemplo de ello. Tenemos proyectos líderes como el que está encabezando CEPSA, entre otros, pero evidentemente no podemos quedarnos dormidos, porque la competencia es fuerte y está también muy pendiente de cuáles son esas oportunidades de mercado. Por tanto, partimos de una buena base, pero no podemos perder ni un minuto, ni un minuto. Déjame que incida sobre este tema, porque no es un tema que discutamos habitualmente, ¿no? Pero para mí los derivados del hidrógeno, lo que llamamos moléculas verdes, son muy distintos a los electrones verdes. En el momento en el que tú tienes un líquido que puedes transportar, estás compitiendo en un mercado global, o por lo menos regional. Tú puedes mover y buscar demanda, pero también competir con productores que hoy en día no consideras. Y eso para mí es fundamental. Es fundamental porque tenemos que tener en cuenta, como dice Gerardo, que el timing, el tiempo en el que ejecutemos estos proyectos es crítico para que los clientes, sobre todo esos clientes grandes con demanda importante, nos pongan en el mapa, nos consideren a los puertos de España como centros en donde pueden tomar estos combustibles. Aquí estamos cogiendo ideas muy importantes. Una es el tema de la competitividad. Tenemos competencia que es global. Y una cosa que ha dicho también Alberto es los puertos se comprometen a ser ágiles, a facilitar. De esa manera iremos consiguiendo competir en el mercado global. Yo ahora voy a volver con Alberto porque tenemos un proyecto que ha sido muy famoso en Huelva, que es el de Merck, pero a mí me gustaría que nos hablaseis un poco también tanto de ese proyecto como del resto de proyectos que tenéis ya de molécula verde en el puerto de Huelva. Nosotros hemos estado muy callados con el proyecto de Merck. Evidentemente, sobre todo al principio, cuando la naviera se acerca al puerto de Huelva, yo no estaba de presidente. Actualmente la alcaldesa de Huelva era la anterior presidenta del puerto. Pero sí es verdad que llega el momento y a través de un trámite de competencia de proyecto se consigue que Merck, y no solo Merck y CEPSA, porque aquí anteriormente las empresas iban solas, pero ahora es que van en alianza, ¿no? Creo que son inversiones muy importantes, de mucho importe, y es necesaria esa alianza entre empresas. Y aquí eso lo lidera CEPSA. Este proyecto de Merck y CEPSA, pues estamos hablando que en Huelva necesitaban un puerto, como he dicho anteriormente, con muchas hectáreas para concesionar. Exactamente en Huelva son 46 hectáreas las concesionadas. Y es un proyecto de 1.000 millones para generar pues, la mayor planta de metanol verde en Europa. Va a estar entre las 5 más importantes
del mundo. Se habla de en torno a 2.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos y una producción de 300.000 toneladas de metanol que va a evitar como 1 millón de toneladas de CO2 a la atmósfera, ¿no? Con lo cual, esto dice mucho de este proyecto tan importante, no solo para Huelva, yo creo que para Andalucía y para España, ¿no? Ya esto está tan globalizado, para nosotros evidentemente es muy importante. Pero aparte de este proyecto, son muchos los proyectos que vienen al puerto de Huelva. Por eso hablo de que con toda seguridad vamos a ser referentes en la transición energética en toda Europa y donde estas alianzas que ha hecho CEPSA, evidentemente por ser nuestro primer cliente en el puerto de Huelva, hace y llego hasta donde puedo llegar, ¿vale? Porque sabéis también que hay cláusulas de confidencialidad con otros proyectos, pero que hayan salido a la luz, pues tenemos uno de CEPSA con Exolum para generar biocombustibles de segunda generación. Tenemos otro de CEPSA con Enagas y Alter Energy para generar hidrógeno verde y gases renovables. Tenemos otro de CEPSA con Fertiberia para generar hidrógeno verde y amoníaco verde. El que os he hablado con Merck, que es donde también es protagonista CEPSA, donde hablamos de metanol verde. Tenemos el Valle del Andaluz del hidrógeno verde, donde estamos con Algeciras, pero también con CEPSA. Tenemos el de CEPSA con HVO, aceite vegetal hidrogenado, con lo cual son muchos los proyectos en el puerto de Huelva que va a hacer que seamos referentes. Por supuesto, también tenemos Iberdrola, que pronto empezarán y donde van a hacer una planta en torno a 1.000 millones de euros también para hidrógeno verde, con lo cual creo que la referencia es clara en el puerto de Huelva y por supuesto también el puerto de Algeciras también tiene pues, otros proyectos que ya Gerardo pasará si lo desea comentar, pero donde también CEPSA está muy involucrado en el puerto de Algeciras, ¿no? Con lo cual con esto queremos, por lo menos yo quiero mostrar la fortaleza que tiene el puerto de Huelva para esta transición energética y donde con toda seguridad vamos a ser referentes en cuanto a combustibles limpios en Europa, ¿no? O sea, creo que es importante también tratar bien a nuestros mejores clientes y yo creo que ahí con CEPSA estamos muy contentos de que estén aquí y espero que ellos también estén contentos con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Bueno, lo que decía el presidente Juanma Moreno del reloj es verdad y nos está intimidando, así que a mí me gustaría, Carlos, que cogiésemos una última reflexión y que seamos buenos alumnos y nos metamos en el tiempo. A mí me ha gustado el tema de la colaboración. El Valle es un proyecto de alianzas, el tema de los corredores, nuevos corredores, pero me gustaría que nos dieses tu última reflexión. Bueno, yo creo que en 2 segundos, para nosotros, esa transformación, como decía Gerardo, que es la transformación del sistema energético, tiene una escala inmensa, es muy compleja y no hay precedentes, lo estamos haciendo juntos y, por lo tanto, nosotros pensamos que la transición es un deporte de equipo y yo creo que el ejemplo de los puertos, cómo han hablado, cómo están apoyando nuestros proyectos, pero también pues, con clientes que hoy en día son clientes, pero que ya son socios en el hidrógeno, con tecnólogos. Estamos desarrollando alianzas, ese ecosistema abierto que mencionaba ayer Martín, en el que tenemos que incorporar a todos estos socios a nuestro mismo nivel para ser capaces de manejar el riesgo y desarrollar los proyectos a la escala que queremos para ayudar a nuestros clientes a descarbonizarse. Muchas gracias, Carlos. Gerardo, hemos estado hablando antes del tema de ETS. No sé si lo ves que podamos darles unas pinceladas de las emisiones al público. Bueno, del ETS podríamos tener aquí especialmente un monográfico. No es el momento. Pero sí que es importante incidir porque bueno, aquí estamos todos alineados en esa estrategia desde el punto de vista de lo que representa pues, la producción, la logística, las puras inversiones, pero hay una faceta también importantísima que es la legislativa. Y entonces es fundamental también que desde Bruselas se legisle de una forma racional, prudente y de forma acelerada. Y sobre todo con buen rumbo. Cuando se están hablando de nuevas tecnologías, de nuevos proyectos, de inversiones, realmente hay que tener muy claro el rumbo y, por tanto, es fundamental.
Y adicionalmente también, yo insistiría, hay que ser ambiciosos. Hay que ser ambiciosos y este tipo de proyectos, como el de Valle Andaluz del Hidrógeno, congrega, por así decirlo, esa sintonía. Y también tener muy claro que los puertos también trabajamos de forma complementaria. Lo ha expresado perfectamente Alberto en su intervención. Aquí Huelva tiene unas condiciones magníficas, pero también tiene un gran equipo. Y lo estáis haciendo francamente bien, tenéis un gran equipo y en ese sentido pues felicitaros. Y hablamos de complementariedad. Muchas veces también es importante informar, hacer labor pedagógica. Bueno, yo lo he estado intentando también hacer porque muchas veces cuando una inversión se radica en un territorio específico, hay que visualizarlo también con el efecto que irradia. Nosotros, por ejemplo, con el puerto de Huelva, somos complementarios en muchas actividades hoy en día. O sea, el GNL que estamos vendiendo en el puerto de Algeciras a nuestros clientes internacionales, el último, por ejemplo, Icon of the Seas, fue una gran operación, el producto viene de Huelva. Con lo cual, con los compañeros de Huelva, trabajamos también de una forma muy directa. Por tanto, una cosa es producir, otra cosa es todo lo que es la logística que va asociada y luego la comercialización y la venta final. Por tanto, yo creo que cada uno tiene su papel en esa estrategia de bloque conjunta y yo creo que también eso es muy importante también transmitirlo a la sociedad. Muchas gracias, Gerardo. Time nos está tipitando, pero me gustaría, Alberto, que nos diese ese último punto de esa potencia que tiene, la complementariedad que tienen los dos puertos. Últimas líneas. Me quedan 13 segundos, pero bueno, intentaré contestar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Gerardo ha dicho, ¿no? Yo creo que los puertos somos complementarios, cada uno tenemos un segmento claro donde estamos identificados a la hora de lo que hacemos en nuestros puertos y ya él bien lo dice, ¿no? En esa complementariedad el puerto de Huelva pues, está llevando GNL, el suministro hacia el puerto de Algeciras. A mí cuando me pasaron el dato de los buques, de los barcos que pasan por el estrecho, me quedé asustado. Soy novato todavía en esto de presidente de puerto y me hablaban de 100.000 barcos al año los que pasaban por el estrecho, evidentemente en esa posición dominante que tiene el puerto de Algeciras. Con lo cual, cuando los combustibles limpios empiecen a funcionar, evidentemente yo creo que ahí nos ayudaremos los puertos. Nosotros seremos también, seguro, yo estoy convencido, que ayudaremos en esa distribución del combustible para que a través de bunkering se pueda hacer ese suministro a barcos en el entorno del puerto de Algeciras, ¿no? Con lo cual, la complementariedad entre puertos está más que garantizada, porque además, con todo eso lo que vendemos es la marca Andalucía y la marca España, ¿no? Yo creo que son proyectos de país, pero sí es verdad que también la marca Andalucía es importante y creo que a través del puerto de Algeciras, el puerto de Huelva y otros puertos andaluces, solamente con el puerto de Algeciras, que supera los 100 millones de toneladas, y el puerto de Huelva, que superamos las 30, pues dice mucho de lo que se está haciendo en Andalucía con los puertos y evidentemente después la generación de riqueza y empleo que eso genera en torno a ello. Con lo cual, complementariedad sí, coordinación también y nada, creo que nos espera un gran futuro en torno a los combustibles limpios en los puertos andaluces y también, por supuesto, en toda Europa. Muchas gracias, Alberto. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Veis que los puertos se están poniendo las pilas. CEPSA tiene un proyecto, no voy a decir la palabra coloquial, vamos a decir escándalo. Y nada, vamos a dejar al resto de ponentes que sigan y que disfrutéis mucho del día de hoy.